Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Para conmemorar los 10.000 suscriptores del canal, además del vídeo que realicé anteriormente, vamos a analizar y vamos a comentar esta noche un especial de historia del cine. Vamos a comentar una película que es realmente una película clave dentro de la historia del cine. Una película clave tanto en lo que es ella misma como su director. Uno de los más importantes y mejores de la historia del cine. La película que vamos a comentar esta noche y que por primera vez va a entrar dentro de lo que es la sección de historia del cine, porque se puede decir, sin temor a equivocarse, que esta película es historia del cine, porque marcó un antes y un después, sobre todo en lo que se refiere a la narrativa cinematográfica. Vamos a ser en el vídeo de esta noche muy analíticos y muy concienzudos con una película realmente importante. Es un film que además yo incluí en aquella lista que elaboré de las 12 mejores películas de la historia del cine. Un vídeo que ya realicé hace ya bastantes semanas. Y que es una película de, digamos, de una importancia pues absolutamente capital. Debido a su narrativa, debido pues a todos los alardes técnicos que ofreció y debido evidentemente al gran montaje que tiene la película, pero sobre todo debido a la narrativa, ya que se puede decir también que el director de esta película, narrativamente hablando, puede ser que a lo mejor no sea el mejor, pero es el padre de la narrativa moderna. Es decir, el director de esta película se puede decir que es el que creó el cine contemporáneo y el cine moderno, tal y como lo conocemos hoy en día. Y ese director no es nada más ni nada menos que David Ward Griffith. Y la película que me estoy refiriendo es la magnífica Intolerancia del año, ojo, 1916. Nos vamos a transportar prácticamente más de 100 años al pasado para hablaros de una película ya que no es que sea solo un tesoro nacional en Estados Unidos, es que es una de las películas, uno de los films más importantes de todos los tiempos. Es más, no se podría concebir hoy en día ni las superproducciones como las entendemos ahora, ni se podía concebir lo que es el montaje del cine, montaje que luego perfeccionaría el director ruso Sergei Eisenstein en aquella maravillosa película llamada El acorazado Potemkin, que ya comentaré más adelante, sin comprender primeramente lo que es la película que tengo entre manos, Intolerancia, del año, ya os digo, 1916. David Ward Griffith, su director, está considerado ya no solo el maestro de John Ford, o sea, fijaos lo que os estoy diciendo, es decir, es el maestro del mejor director de todos los tiempos, o del que se considera mejor director de todos los tiempos. David Ward Griffith realmente es el creador de la narrativa moderna. Hasta la aparición de las películas de David Ward Griffith, sobre todo la película anterior a Intolerancia, que fue El nacimiento de una nación, en el año 1914, el cine se concebía pues como un entretenimiento más para la clase baja o para la clase media en el mundo y más evidentemente en Estados Unidos, ya que pues eran pequeñas historias prácticamente poco hiladas, la mayoría de ellas, en lo que se refiere a narrativa, a interpretaciones, porque todo provenía más del vodevil, y prácticamente las películas, el cine, eran como vodevil prácticamente filmado. Pero David Ward Griffith, el director de esta obra maestra, puso un antes y un después en la historia del cine, ya que la narrativa, la manera de narrar, ya os digo, la manera de contar las historias, todo se debe al director de esta película, a David Ward Griffith. Gracias a Griffith, realmente hoy sabemos lo que es conceptos tan básicos como la puesta en escena, la evolución de los personajes, lo que es la planificación tanto argumental como técnica. Es decir, se puede decir que narrativamente todos los conceptos que afectan a una película los creó él. Por lo tanto, se puede decir que David Ward Griffith fue realmente el padre del cine. Si los hermanos Lumière fueron los que fabricaron, por así decirlo, el cinematógrafo, y Georges Méliès fue el que creó el concepto de cine fantástico, de ciencia ficción, y un concepto muy básico, como muy primitivo de contar una historia, David Ward Griffith fue el que estableció las bases de la narrativa moderna. Es decir, el que estableció las bases de cómo se debía de contar una película, de cómo se debían de presentar los personajes, de cómo se debían, además de dividir una película en lo que es presentación, nudo y desenlace. Es decir, todos los elementos importantes de una película, como os he estado diciendo hasta ahora, los creó David Ward Griffith y que luego además trasladó a una generación de directores en los que estaban, por ejemplo, Willard Van Dyke, el director de la película San Francisco, que yo la comenté hace poco en el canal, Victor Fleming, por ejemplo, también el director de Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, y evidentemente John Ford.
al que yo considero que fue pues su alumno más ventajado. Es decir, John Ford prácticamente captó la narrativa de Griffith y luego a partir de ahí la perfeccionó. Pero David Ward Griffith tiene dos gigantescas obras maestras dentro de lo que es su filmografía, que fueron El nacimiento de una nación de 1914 e Intolerancia, un film exponencialmente superior al nacimiento de una nación y además con un montaje, con una planificación que, vista hoy en día, todavía más de 100 años de su rodaje, tiene secuencias absolutamente modernas que nada tienen que envidiar a la mejor narrativa de los narradores actuales de Hollywood. Por ejemplo, Martin Scorsese, Steven Spielberg, se puede decir que todos beben de la narrativa de David Ward Griffith. Es decir, este fue realmente, como yo os digo, el padre de la narrativa moderna. Quedaos conmigo hasta el final del vídeo. Va a ser un vídeo en el que vamos a analizar la narrativa de Griffith. Vamos a analizar una película que ha sido capital en la historia del cine. Y vamos a analizar una película que ya no es que sea para mí una de las mejores y más importantes películas de todos los tiempos. Además, la he reservado para el especial 10.000 suscriptores. ¿Por qué? Porque es una película en la que ninguna de las grandes producciones que se hicieron en Hollywood a partir del estreno de Intolerancia, ninguna de las grandes superproducciones que se hicieron a partir de Intolerancia se puede decir que hubiese vivido o que hubiese realmente sobrevivido si no se hubiese filmado anteriormente Intolerancia. Es decir, Intolerancia es el espejo en el que todas las películas de la historia del cine se reflejan. Porque en todos los componentes, en todo lo que tiene Intolerancia, se puede decir que podemos ver retazos del cine moderno, absolutamente en todo. Y además es que Intolerancia, ya os digo que marcó un antes y un después. Fue una película importantísima, que además tuvo una influencia en directores posteriores como el mismísimo Sergei Eisenstein, como Jean Renoir, como John Ford y como todos los directores, tanto dentro como fuera de Hollywood, en los primeros años, tanto del cine sonoro, tanto del cine mudo y también, ¿por qué no?, del cine contemporáneo. Después de que David Ward Griffith realizase en 1914 El nacimiento de una nación, que además supuso una película, además muy llena de polémica, ya la comentaré más adelante, pues se propuso en un principio pues un proyecto algo menos ambicioso. Y rodó un film hasta cierto punto bastante también épico llamada La madre y la ley, una película llamada La madre y la ley. Esta película pues era, digamos, un drama en el que se podría deducir o se podría ver como un drama con tintes bastante épicos, ya que era un drama pues con, ¿cómo diría yo?, con cierta crítica social, con cierta crítica, digamos, a lo que son unos valores de la sociedad, a lo que era, digamos, un concepto revolucionario que tenía Griffith por aquel entonces en lo que era el cine, en el cinematógrafo, y elaboró una historia sobre una huelga de una serie de trabajadores dentro de lo que era una empresa propiamente dicha, historia contemporánea de Estados Unidos dentro del 1914-1915, en los años en los que se desarrolla, y en el que muchos trabajadores pierden su empleo. Y entonces algunos de ellos tienen que emigrar a otra ciudad, y en esa ciudad algunos de esos trabajadores se conocen. Es el caso de los dos protagonistas de La madre y la ley. Son un chico y una chica jóvenes que se terminan enamorando, pero debido a una serie de injusticias sociales, por así decirlo, que era lo que Griffith quería, digamos, criticar en esta película, tienen un hijo, al hijo se lo roban una serie de personas dedicadas a la beneficencia, y la verdad es que, pues, digamos que el final, se puede decir que en lo que es el desarrollo de la película, este pequeño film, se va a meter con muchos estamentos de lo que era la sociedad. Es decir, critica la pena de muerte, critica, digamos, incluso a las personas reformistas de aquella época, y eso que David Ward Griffith era una persona reformista, bajo cualquier punto de vista, evidentemente. Y tiene una serie también de críticas en lo que era la justicia, hasta cierto punto la religión. Es decir, Griffith lo que quería era una película revolucionaria y muy crítica con los valores de la sociedad que estaba entonces en Estados Unidos, y cuyo final, pues digamos que tiene un happy end, digamos que tiene un final feliz, en el que, digamos que la madre, porque tienen un hijo esta pareja, la madre pues consigue salvar de la horca a su marido, que ha sido además tratado de una manera injustificada. Y además tratado, ya no solo de una manera injustificada, sino que, a ver si me explico,
él es como condenado a morir en la horca de una manera completamente injustificada. Y entonces tenemos un clímax final auténticamente pues épico, muy épico evidentemente para la época, para 1916, y totalmente dramático. Pero Griffith, después de esta pequeña película, ya os digo, llamada La madre y la ley, parecía que se quedó como con ganas de más, y quiso llevar el concepto de crítica social o de injusticia social mucho más allá. Porque pensaba que el público, después del nacimiento de una nación, de una gran superproducción, querría pues seguramente una película pues más ambiciosa. Y filmó, basándose en el concepto también de crítica social, de injusticias sociales, pero sobre todo el concepto de intolerancia, otros 3 capítulos realmente revolucionarios, que fueron La Pasión de Cristo, en donde se hace una crítica, evidentemente, a todo lo que era el concepto de los judíos, es decir, de la crucifixión de vida, lo que es nacimiento, crucifixión, pasión de Cristo, también a la masacre de los hugonotes y la caída de Babilonia. La masacre de los hugonotes fue un episodio de la Francia del siglo XIV, en el que Catalina de Medici y el rey Carlos IX lo que hicieron pues fue, debido a la intolerancia que en la película se refleja, digamos, pues destruir a una serie de personas, una serie de, digamos, de grupos políticos que eran los hugonotes, que no eran católicos. Evidentemente aquí lo que se está denunciando es la intolerancia por parte de la Iglesia Católica. Griffith muy crítico con la Iglesia Católica en este punto. Y luego estaba también el capítulo de la caída de Babilonia, donde también Griffith en este capítulo lo que se hace es meterse, además, con los clérigos que fueron los que en la antigua Babilonia vendieron, por así decirlo, o traicionaron al príncipe Baltasar. Le traicionaron y lo que hicieron fueron venderle, entre comillas, traicionarle a favor de Ciro el Grande, que era el rey persa que quería invadir Babilonia, que quería que Babilonia fuera realmente la ciudad suya. Y entonces, debido a una serie, digamos, de políticas, por así decirlo, bastante liberales que puso el príncipe Baltasar en Babilonia, pues le traicionaron a favor de Ciro el Grande, Ciro el persa. Y claro, pues evidentemente, si os dais cuenta, todo el hilo conductor de la película va a ser la crítica social, las injusticias sociales, desde el capítulo de la madre y la ley hasta el capítulo, evidentemente, de la caída de Babilonia. Por lo tanto, Intolerancia estaba formada por 4 capítulos, que además Griffith los expuso en el montaje de la cinta, intercalándolos. Es decir, ¿qué película en 1916 o anterior a 1916 realmente había practicado eso del montaje en paralelo? Ninguna. Por eso os digo que Intolerancia es una película totalmente revolucionaria, porque técnicamente lo que demostró es que se podían contar no solo una historia en una película, sino varias historias realmente que se desarrollasen en varias líneas narrativas. ¿Cuántas películas o cuántas superproducciones hemos tenido en la historia de Hollywood en donde se han intercalado varias historias dentro de una misma película? Todo eso se debe a David Ward Griffith y a Intolerancia. Es decir, Griffith lo que hizo fue rodar individualmente como si fueran 4 películas para luego en un montaje muy inteligente ir intercalando estructuras narrativas dentro de la misma. Es decir, eso para una película de hace más de 100 años, para hacer una película de hace 106 años, era completamente revolucionario. Es decir, fue un montaje que él mismo se puede decir que creó, que perfeccionó, pero que además pilló a la crítica y al público completamente descolocados. Para la crítica, Intolerancia fue una absoluta obra maestra. Desde el primer momento, evidentemente, por la grandeza de las imágenes, ahora hablaremos históricamente lo que representa Intolerancia, fue una película absolutamente única, porque evidentemente nos estaba dando 4 películas, además, con una gran cantidad de figurantes y con su elenco de personajes completamente individual los unos de los otros. Es decir, no tenían nada que ver las historias. Es decir, todas ellas tenían como hilo conductor la crítica y la intolerancia del hombre a través de las épocas, a través de las edades. Porque tenemos la Pasión de Cristo, evidentemente, a principios de siglo, por así decirlo, a principios de siglo I, siglo 0, siglo I, se puede decir. Tenemos la masacre del día de San Bartolomé, iba a decir de San Valentín, de San Bartolomé en el siglo XIV, en la Francia del siglo XIV. Tenemos la caída de Babilonia
en el 500 a.C. aproximadamente, y tenemos, evidentemente, una historia contemporánea, del Estados Unidos contemporáneo. Es decir, que lo que quería Griffith era contar la intolerancia del hombre, la intolerancia, la crítica y las injusticias sociales, todo ello desarrollándose en una película compuesta por 4 capítulos que no estaban ordenados en orden cronológico, pero en el que en los 4 capítulos, e independientemente de cuándo se desarrollase la historia, el protagonista era el hombre y sus injusticias y sus intolerancias, y como todas ellas han ido evolucionando. Es decir, la intolerancia vista a través de los siglos. Eso es lo que realmente quería contar David Ward Griffith. Lo que pasa es que el público de la época no estaba preparado desde un primer momento para una película tan densa y tan compleja. La complejidad en intolerancia es uno de los puntos fuertes que tiene, ya que esa intolerancia, esa crítica social, todas esas injusticias que vivimos en los 4 capítulos de la película están desarrollados de un modo diferente, adaptándose a cada época. Para todo ello, David Ward Griffith tuvo que documentarse muchísimo. David Ward Griffith era un cineasta, pero nunca había ido a la universidad, nunca se había, digamos, matriculado en unos estudios pormenorizados que todo esto le diesen históricamente, digamos, un valor, sino que David Ward Griffith tuvo que documentarse prácticamente desde cero. Y lo que quiso contarnos fue una serie de historias dramáticas intercaladas por un montaje absolutamente maestro. Y además es que si nos damos cuenta, si veis Intolerancia, poco a poco la película, en sus 3 dilatadas horas de metraje, la intensidad va increciendo, y además con una intensidad absolutamente increíble. En un primer momento tenemos la presentación no solo de los personajes de una historia, sino de los personajes de 4 historias, lo que evidentemente multiplica por 4 lo que es la dificultad de las películas de hoy en día contemporáneas. Si hoy en día hay directores que no saben, y esto hay que decirlo abiertamente, ni presentar personajes, ni narrar películas, ni nada de ello, David Ward Griffith hace 106 años hizo una película en el que puso 4 capítulos con sus respectivos personajes, con sus respectivas presentaciones, con sus respectivos desarrollos y sus respectivas puestas en escena, lo que era una tarea absolutamente monumental. Se puede decir que Intolerancia fue la película, o la primera película, de ese género que a principios, digamos, de la época del cine mudo, cine sonoro, pero que nació en el cine mudo, y que otras películas como El nacimiento de una nación, también de David Ward Griffith, Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, la versión muda de 1924, también El Ben-Hur de Fred Niblo de 1925, que tenéis aquí comentado en el canal, formaron parte de un género llamado género colosal. Es decir, en el que digamos que las producciones eran gigantescas y ampulosas, con un diseño de producción brutal, absolutamente demoledor, que nada tiene que ver con la puesta en escena que tenemos en las películas de hoy en día, en el que todo se hace en un ordenador. En aquellas películas, evidentemente, los ordenadores eran una utopía, y todo se hacía a base de decorados absolutamente reales. Para el episodio de la caída de Babilonia, los decorados de este episodio son absolutamente legendarios. Para este episodio, David Ward Griffith construyó unos decorados de más de 100 metros de altura y de más de 1,5 kilómetros de fondo. Y además es que, a lo largo de todo lo que fue la promoción de la película, Griffith lo que fue alardeando de que la Babilonia de su película era, pues digamos, una reproducción calcada a lo que era la antigua Babilonia, la antigua ciudad de Babilonia. Y es que para esta película David Ward Griffith, para el capítulo de Babilonia, viajó a Alemania, a Berlín, donde allí por lo visto pues hay pues una gran biblioteca dedicada también a lo que es la cultura mesopotámica. Y entonces se tuvo que, digamos que empapar muchísimo de todo ello para dar mayor verosimilitud a todo lo que era la historia de la caída de Babilonia, en lo que se refiere a los gigantescos decorados, a lo que es el vestuario, al comportamiento de los personajes. Es decir, que es que en Intolerancia los personajes se comportan de diferente manera, dependiendo de la época en la que tengamos los 4 capítulos desarrollados. Es decir, las interpretaciones no son las mismas en La Madre y en la Ley que en la caída de Babilonia, que en la masacre de San Bartolomé, que en la Pasión de Cristo. Es decir, tenemos 4 puestas en escena totalmente distintas,
De ahí que os estoy hablando de una película ya no solo compleja, sino sumamente compleja. Evidentemente esto fue, es decir, Intolerancia fue una película cuya fórmula se copió en lo que se refiere al montaje, pero no a la puesta en escena. Decidme una película que tenga varios capítulos, por así decirlo, pero que luego muchos de ellos no se entrelacen o que tengan personajes comunes entre sí. No, Intolerancia era una película cuyo hilo conductor era la crítica social, la intolerancia propiamente dicha, pero que en nada tenían que ver una historia con la otra, tanto cronológicamente como históricamente y evidentemente en la interpretación de los personajes. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al capítulo de La madre y la ley, evidentemente las personas, en lo que se refiere a sus interpretaciones, lo que son los personajes, se comportan de una manera como en las películas de principios del siglo XX. Pero si luego nos vamos, por ejemplo, a la caída de Babilonia o a la matanza de la noche de San Bartolomé, los personajes no se comportan igual. Es decir, la puesta en escena hunde mucho a los personajes en lo que se refiere, digamos, a la abigarrada dirección artística, y hay veces que se pierden un poco, pero también evidentemente tenemos que darnos cuenta que no era la misma época, que las personas no se comportaban exactamente igual. Y la intolerancia, ese sentimiento, esa crítica social, la expone Griffith de una manera muy distinta en esos 4 capítulos, pero evidentemente de una manera, esa crítica la expone de una manera como muy, muy visual, como muy fácilmente captable por el público. Es decir, el público que fue a verla por primera vez, la reacción del público, en un principio, no fue realmente satisfactoria, debido a que la película tenía tal cantidad de información, tan amalgama de personajes, que en un principio la película le costó bastante arrancar. Y aunque la película pues costó la friolera de 12 millones de dólares, atención, 12 millones de dólares para 1916, fue una película que fue un éxito a largo plazo, es decir, a corto y medio plazo, evidentemente, ¿cómo iba a recaudar 12 millones de dólares? Pero es que también estamos hablando de una época en la que Hollywood era totalmente distinto a lo de ahora. Si ahora Hollywood no quiere arriesgar ni un dólar en una película que sea una superproducción épica, histórica o en algo distinto a los productos, digamos, para las masas que nos tiene hoy en día acostumbrados, prácticamente se puede decir que hace 100 años era todo lo contrario. Los directores y los productores querían pasar a la historia, digamos, por producciones gigantescas, colosales. Realmente el auténtico cine que se hacía en Hollywood y el cine en el que no se debería de haber bajado del carro los productores y directores nunca. Porque ese cine solo se hacía en Hollywood. David Ward Griffith, para Intolerancia, para su rodaje, se basó ligeramente en una producción italiana que había sido pues estrenada pues relativamente poquitos años antes, que fue una producción también épica, también histórica, llamada Caviria. Pero que claro, comparada hoy en día con Intolerancia, ya os comentaré también Caviria aquí en el canal, pero que comparada con Intolerancia se queda completamente, o sea, muy empequeñecida, pero que tiraba mucho también de una puesta en escena también con grandes decorados, con unos vestuarios muy ampulosos, pero que evidentemente se puede decir que Intolerancia es una evolución brutal de Caviria. Pero como Caviria había sido un éxito de público realmente notable, David Ward Griffith en el estreno de Intolerancia lo que hizo fue cambiarse él su nombre para que David Ward Griffith no apareciese en primer momento, sino que digamos que para tirar un poco del éxito de Caviria, él se puso un seudónimo llamado Dante Giuglio. Lo que pasa es que la película, cuando ya fue comenzando a coger fuerza, a tomar fuerza, se lo cambió directamente a David Ward Griffith. Se puede decir que en los primeros pases de prueba de esta película, pues el nombre de David Ward Griffith no aparecía por ninguna parte. Y tiró de un seudónimo italiano para intentar, pues digamos, que el éxito de Caviria también le salpicase de alguna manera. Pero la película, que fue poco a poco despegando en la taquilla y que dio, ya os digo, beneficios a largo plazo, pues desde un primer momento Griffith se puso un seudónimo italiano que luego realmente no le valió para nada. Pero claro, la crítica pues la recibió con tantísimo entusiasmo que David Ward Griffith en pases posteriores ya y en el estreno ya una vez ya realizado, pues cambió su nombre, ese seudónimo, por el de David Ward Griffith para que todo el mundo supiera quién era la persona que había dirigido esa colosal superproducción.
La verdad es que Intolerancia, yo os digo que ha pasado en la historia del cine también por muchísimos, además, elementos y también por una serie de motivos extracinematográficos. Por ejemplo, cuando se estrenó la película, además, la banda sonora tenía que tener un carácter importante, pero claro, ¿cómo podíamos hablar de banda sonora cuando no se había inventado el sonoro? Entonces lo que hizo David Ward Griffith fue contratar a una orquesta, para que en los pases de esta película, digamos, digamos, porque claro, en aquella época la película no se distribuía por miles de copias como hoy en día ocurre con las películas, en aquellos pases en las que la película se mostrase, siempre también tuviesen como una, digamos, como una orquesta para que pudiese crear como una banda sonora, evidentemente, para darle como mucho más trasfondo y más profundidad a lo que era la película en sí misma. Es decir, que cuando la película se estrenaba y además para pases realmente ya importantes, como en la costa este, en la costa oeste de Estados Unidos, cuando iba promocionando, David Ward Griffith, además de llevar la película bajo el brazo, como se suele decir, también llevaba una orquesta. Es decir, que proyectaba la película no con un señor, no como en el resto de películas mudas en el que había un señor con un piano aportando una banda sonora, sino que además Griffith iba mucho más allá, era mucho más evolucionado y avanzado. Es decir, Griffith creó como el concepto de banda sonora sin todavía haberse creado el sonoro. Es decir, él iba estrenando la película allá por donde iba Griffith, valga la redundancia, pero que además le acompañaba una orquesta con él, para que evidentemente esa monumentalidad y majestuosidad que tenían las imágenes de la película que él había creado, también tuviesen una majestuosidad sonora, es decir, para que la película fuera una experiencia audiovisual. La fama que tuvo Intolerancia fue tan sumamente grande en 1916, que incluso Lenin, en Rusia, pues se puso en contacto con Griffith porque Lenin quería que Griffith, dirigiese la industria cinematográfica rusa. Es decir, incluso antes de la época de Sergei Eisenstein, ya Lenin estuvo en contacto con Griffith, con el norteamericano Griffith, para que pudiera dirigir la industria cinematográfica rusa, a lo que evidentemente Griffith, sabiendo que era el dictador comunista lo desechó por completo. Dijo, no, yo no me voy a estar con un bolchevique ni muchísimo menos. Además, hecho que incluso el propio Sergei Eisenstein quiso evitar a toda costa, pero al ser ruso, pues no tuvo más remedio que apalancar con todo ello. No tuvo más remedio que hacerse a la idea. Y si no, cuando os comente el acorazado Potemkin, ya os comentaré todo lo que era el entramado histórico que rodeó a esta película. Pero Griffith, evidentemente, no estuvo por la labor de pasarse a Rusia, ni muchísimo menos. Además, esta película, una vez estrenada, ya os digo que fue un film que tuvo una repercusión, digamos, como a largo plazo. Es decir, no tuvo una repercusión importante en el momento de su estreno, sino que con los años, ya no en 1916, sino en 1917, en el 18 y en años posteriores fue cuando fue cobrando, fue cogiendo carrilla y fue cobrando una mayor importancia y sobre todo, evidentemente, la importancia que tendría posteriormente en la historia del cine. Yo os digo que muchísimos otros directores, tanto ayudantes de producción que entonces trabajaban para Griffith, como Victor Fleming, como Willard Van Dyke, y otros directores como Eisenstein, como Jean Renoir o como el propio John Ford, se inspiraron muchísimo en esta monumentalidad, en esta película tan monumental y tan grande, tan majestuosa. Hablar de Intolerancia también es hablar de una película en el que el concepto, yo os digo, de narrativa era completamente algo nuevo. Ya os digo que hasta entonces, hasta Intolerancia, las películas eran como historias no excesivamente bien hilvanadas. Pero David Ward Griffith, en El nacimiento de una nación y sobre todo en Intolerancia, perfeccionó el concepto de narrativa. Es decir, de la continuidad de una historia, de desarrollo de la misma. Es decir, lo que se refiere, lo que conocemos hoy en día como la evolución de los personajes. Es decir, personajes que debido a una serie de acontecimientos dentro de lo que es la propia película, van creciendo. Ese concepto de desarrollo del personaje lo creó Griffith. Es decir, hasta El nacimiento de una nación o hasta Intolerancia, las películas, por así decirlo, no tenían o no estaban enfocadas a un desarrollo, digamos, de los personajes realmente importante. Hombre, había directores que evidentemente dentro del cine mudo
trabajaron mucho todos estos conceptos, pero fue Griffith realmente el que fraguó, digamos, el que creó el concepto de la evolución de los personajes. Por ejemplo, en lo que es el episodio de La madre y la ley, ver lo que es la evolución de la pareja protagonista es realmente impresionante, es decir, lo que es la evolución de su historia de amor, lo que es la evolución de su sufrimiento debido a que se han quedado sin trabajo, luego que le roban a los hijos, y también la importancia de los actores de reparto, ya que Griffith al principio de este capítulo de La madre y la ley no nos presenta los personajes, es decir, los protagonistas desde un primer momento, sino que empezamos lo que es la historia con unos personajes secundarios, que son estas mujeres reformistas que realmente lo que quieren es ganarse, digamos, la empatía, ganarse un poquito lo que es la simpatía de personajes de la alta sociedad, un tanto, en ese concepto de crítica social que tiene. Y hasta bien entrado lo que es el capítulo de La madre y la ley, no conoceremos a los verdaderos protagonistas, o por lo menos lo que es la relación entre ellos. Pero una vez que los conocemos, una vez que se juntan, que digamos que ya son pareja, es cuando este capítulo despega realmente. Y es cuando vemos lo que es la evolución de la pareja protagonista y cómo va evolucionando la relación a través de todo el capítulo. Pero yo os digo, está entrecortado porque luego capítulo a capítulo lo que hace Griffith es ir evolucionando en paralelo estas 4 historias. Y además Griffith no solo ya creó el concepto de evolución de los personajes cinematográficamente hablando, sino que además el montaje es tan exquisito que lo que hace es que esa evolución de personajes la vemos, o esa presentación de personajes la vemos a la par, no solo en La madre y en la ley, sino también en las demás historias, en la caída de Babilonia, en la matanza de los hugonotes y en la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es de las 4 historias la que menos desarrollada está. Yo creo que a lo mejor Griffith dejó esta historia la menos desarrollada, evidentemente porque el concepto de religiosidad o de crítica a la religión iba a ser un tanto, digamos, puesto en duda dentro de lo que es la película. Por ejemplo, en la matanza de los hugonotes, Catalina de Medici, es decir, el rey también, y también el rey Carlos IX, lo que son cristianos católicos y evidentemente fueron los que crearon la matanza de la noche de... Uy, a ver si me sale. La matanza de lo que es de San Bartolomé. Y entonces, claro, al desarrollar el concepto de crítica a la Iglesia Católica, no podía, por otro lado, Griffith desarrollar la historia del cristianismo de una manera tan exacerbada. Es decir, no podía poner una vela a Dios y otra al diablo. Y entonces lo que se limita a Griffith en la Pasión de Cristo, en el capítulo de la Pasión de Cristo, es a narrar levemente lo que es la historia de Jesucristo, en lo que es su nacimiento, en lo que es luego las bodas de Canaán, en lo que es la pasión y luego la crucifixión. Es decir, es una historia, es la historia que menos desarrollada está, sino que solo tiene un pequeño desarrollo visual, pero no es la historia que más está profundamente, digamos, desarrollada o por así decirlo, con los personajes más definidos. Digamos que funciona más como un telón de fondo. Pero las otras 3, La madre y la ley, la caída de Babilonia y la de la matanza de los hugonotes, están ya mucho más desarrolladas. La de la caída de Babilonia, dentro de lo que es la película, es el capítulo más ampuloso y más majestuoso y más colosal de todos. Aquí es donde David Ward Griffith, digamos que expulsó toda su megalomanía. Aquí es donde, digamos que el espíritu del nacimiento de una nación, en lo que se refiere a creación de una superproducción, es donde más arraigado está. Porque aquí es donde, en este capítulo, el concepto de cine colosal es donde más desarrollado está. En este capítulo, Griffith, en algunos planos, contó con la presencia de hasta 14.000 extras. Y además es que la mayoría de ellos se pueden ver en planos, en encuadres, que están prácticamente todos ellos. Se puede decir que la batalla de lo que es la invasión, o mejor dicho, las 2 batallas de lo que es la invasión de Babilonia, la primera gran batalla, que culmina además en la película con una victoria del príncipe Baltasar de Babilonia, digamos que es como los prolegómenos de lo que va a ocurrir posteriormente con la invasión. Y es donde aquí, es donde Griffith, en esta parte de la caída de Babilonia, después precisamente de lo que es la gran batalla intentando invadir Babilonia, Ciro el Grande, es donde se expone la traición por parte de ese clérigo de Bel,
el clérigo que traiciona al príncipe Baltasar. Y es que el príncipe Baltasar, históricamente por lo visto en Babilonia, según la película, expuso una política también, digamos, un tanto liberal. Y en el film, que en este aspecto fue muy criticado, se expone que también, pues este príncipe Baltasar era completamente, digamos, como un líder revolucionario, que hizo saltar por los aires, digamos, toda la abigarrada, no la abigarrada, sino mejor dicho, la encorsetada política que tenía entonces la ciudad de Babilonia en lo que se refiere, digamos, a los clérigos, en lo que se refiere al puritanismo. En la película, por ejemplo, hay secuencias en donde no vamos a decir que es una orgía, pero hay secuencias en donde hay mujeres dentro de lo que es una estancia un tanto pseudo religiosa, en donde hay mujeres muy ligeras de ropa, casi semidesnudas, y donde se ve, digamos, pues la voluptuosidad de sus cuerpos. Evidentemente Griffith lo quiso acentuar de esta manera para que luego la crítica del clérigo que iba a traicionar al príncipe Baltasar fuese más enfática y que por lo tanto tuviese, digamos, esos conceptos más arraigados de traición para que el desarrollo de la película siguiese en su consecuencia. Y al final, evidentemente, estos clérigos que no estaban al favor del príncipe Baltasar terminan vendiendo, por así decirlo, vendiendo entre comillas, lo que es la ciudad de Babilonia a lo que es el príncipe, el rey Ciro el Grande de los persas. Toda la secuencia de lo que es la invasión de Babilonia en planos generales es una auténtica maravilla. Si os acordáis, por ejemplo, de la secuencia en la que los orcos invaden Minas Tirith en el Retorno del Rey, en El Señor de los Anillos, prácticamente se puede decir que el momento en el que los persas invaden Babilonia, se puede decir que son unos planos como muy similares. Evidentemente aquí no estamos hablando de personajes y de extras generados por ordenador ni de maquetas. Estamos hablando de decorados absolutamente reales. Y claro, eran secuencias de masas brutales. Si en El Retorno del Rey veíamos a miles como de orcos manejados por ordenador, aquí lo que vemos eran miles de extras. También la secuencia, por ejemplo, en la caída de Babilonia, cuando el príncipe Baltasar está festejando esa primera gran batalla que ha ganado frente a los persas, se puede ver todo el decorado de Babilonia con una serie de bailes de lo que son las mujeres. Se puede ver parte de esas, digamos, como semiorgías. Se puede ver como los soldados, como los hombres, los ciudadanos de Babilonia se emborrachan hasta límites extraordinarios. Es decir, todo eso y además enfocado con una cámara que iba además bajando prácticamente hasta, desde un plano general de todos los decorados de Babilonia, hasta prácticamente, pues, planos también generales, pero ya de secuencias en los que los personajes, prácticamente los actores ocupaban toda la pantalla. Y además es que todo eso se hizo con unas torres especiales movidas por raíles en el que había incluso ascensores dentro. Es decir que en lo que se refiere a la filmación de planos generales, en lo que os he llamado al principio del vídeo una planificación, David Gordon Griffith fue prácticamente pionero en todo ello. Es decir, las secuencias en donde parece que la cámara sale de las nubes para ir enfocándose en la ciudad de Babilonia e ir viendo todo lo que son los bailes, todo lo que son las orgías, todo lo que son los festejos de la fiesta, de lo que son los ciudadanos de Babilonia por haber ganado a los persas, todo eso está filmado y además con una brillantez y además con una exactitud en lo que es el manejo de cámara, con una suavidad realmente fantástica. Y además también se nota, evidentemente estamos hablando de una película de 1916, de que la cámara se mueve muy levemente como si nosotros estuviésemos subidos en un ascensor. Y es que claro, entonces no existían los maquinistas con esas grúas, pues con todo lo que se utiliza hoy en día en el cine moderno, evidentemente para realizar los planos secuencia. Pero todos los planos de movimiento de masas, de movimiento de todo lo que eran los extras, o sea, la caída de Babilonia ese capítulo tiene una de las secuencias de batalla, una de las secuencias épicas más brutales de la historia del cine, más salvajes y además más efectivas. Y salvajes os voy a decir una cosa. Si me permitís el exceso, hay una leyenda negra de esta película, al igual que la tuvo la de Ben-Hur de Fred Niblo en 1925, hay una leyenda negra que dice que algunos de los extras se entusiasmaron un poco más con eso de las batallas y que efectivamente hubo uno de los extras, o vamos, muchos de los extras fueron como heridos. Pero hubo un extra que creo, según una leyenda negra, fue decapitado. Y es que uno de ellos, pues digamos que
digamos, en la secuencia de batalla se emocionó muchísimo y que creo que se le fue un mandoble de lo que es la espada. Es cierto, según los historiadores de cine, es cierto que hubo un decapitamiento en lo que fue la película. Pero lo que no se dice, digamos, lo que no se dice, es si se mantiene o no esa secuencia en la película. Aunque en la película hay una secuencia en la que hay un persa, o un babilónico, ahora no me acuerdo, que le arrea un mandoble a un extra que está demasiado bien hecho que le deja sin cabeza. O sea, dejo esto para los que quieran indagar en este aspecto de la película, que eso lo dejo ahí. Pero, fuese verdad o fuese mentira realmente, si se conserva o no vamos a ver, que hubo un extra que fue decapitado en la película, eso era cierto. Pero, y además que todo eso se tapó, se conoció muchos años después, evidentemente. No en el momento de la filmación de la película. Pero que luego eso se conserve en el film, no lo sé. Si, por ejemplo, en el Ben-Hur de Fred Niblo de 1925 sí se conservan muchas de las secuencias en las donde los barcos piratas, en el que el barco pirata que asedia a lo que son los barcos romanos, hubo incendios y esa secuencia se conserva en el film, al igual que en la carrera de cuadrigas, numerosos caballos fueron muy heridos, muchos de ellos tuvieron que ser sacrificados, como os conté en la review de aquella película. Estamos hablando de una producción de 1916, donde el control muchas veces de tantísimos extras, de miles de extras, podía irse un poquito de madre. Fuese posible o no, no lo sé si se conserva en la película, pero sí evidentemente que hubo una persona que fue decapitada en el rodaje de esta película. Es decir, que también Intolerancia fue una película que conserva absolutamente su leyenda negra. Además que Intolerancia, en lo que se refiere al desarrollo de, como os digo, ya no de lo que es los personajes, sino el desarrollo de la puesta en escena, también creó un nuevo concepto en 1916 que hoy en día ya lo tenemos muy desgastado y muy manido, y que le llamamos eso del clímax, que es el clímax como el final, evidentemente, de toda superproducción o de toda película épica en donde las historias llegan a su punto culminante. Pero es que ese concepto no existía en 1916 y que David Ward Griffith también lo crea en esta película. Además es que lo que es el clímax de las 4 películas, mejor dicho, de los 4 capítulos de la película, llegan prácticamente al final. Es decir, la tensión, la emoción y el increscendo es tan brutal en este film que emocionalmente tenemos que estar preparados para verlo. Evidentemente los espectadores de hace 100 años no lo estaban. Y salían los espectadores de ver Intolerancia de hace más de 100 años, salían del cine, o salían de ver la proyección como angustiados, porque recibían tal cantidad de información que les abrumaba. El capítulo de la madre y la ley, vemos cómo de ese matrimonio, pues su mujer llega a tiempo de evitar, digamos, que su marido, que ya ha sido condenado a muerte por una injusticia social, evidentemente todo lo que es el desarrollo de la película lo dejo para que lo veáis. Intolerancia está a la venta, no es que os la esté vendiendo, aunque realmente yo creo que es una película, si me permitís el inciso, que todo cinéfilo debería de ver o debería de tener, porque es muy importante dentro de la historia del cine. El concepto de clímax, yo os digo, que lo creó Griffith. Y al final de la película llegas al clímax de La madre y la ley, en el que esa mujer realmente tiene que ir corriendo a salvar la vida de su marido, que va a ser ajusticiado, que va a ser, digamos, ahorcado, en una clara crítica social a lo que es la pena de muerte. En la de lo que es la matanza de los hugonotes, evidentemente el clímax final es la matanza total de todos los personajes, es decir, de todos los personajes que son hugonotes. En la caída de Babilonia, evidentemente lo que es el clímax es, digamos, lo que es la matanza de lo que es el personaje del príncipe Baltasar, de su mujer, de todo lo que era su gobierno en realidad, y lo que es la invasión de la ciudad por parte de Ciro el persa. Y luego también en la crucifixión de Cristo, en la vida de Jesucristo, pues es evidentemente pues también lo que es la crucifixión propiamente dicho. Es decir, todos los climas llegan al final de la película. Y además es que Griffith, que además ha dejado evolucionar durante las 3 horas de película, la película, digamos, en parte, en el montaje paralelo que os digo, dejando, por ejemplo, 10 minutos o un cuarto de hora se desarrolla una película, luego otros 10 minutos otro capítulo, 10 minutos otro capítulo. Al final de la película, y debido al montaje,
la duración de los capítulos se va acortando. Se va acortando de tal manera que somos partícipes de los climas de los 4 capítulos prácticamente a la vez. Y entonces, claro, se nos agolpan las emociones. Realmente en un clímax que no es un clímax normal, es un clímax multiplicado por 4. Es decir, Intolerancia es como una superproducción de la época dorada de Hollywood, pueda ser Cleopatra, Ben-Hur, la caída del Imperio Romano, todas ellas llegadas al clímax, pero todo eso multiplicarlo por 4. Entonces, claro, realmente llegas abrumado después de 3 horas de haber asistido a 4 historias completamente diferentes, a desarrollos, en el que llega un momento que evidentemente yo creo que Griffith pierde un poco el hilo en algún momento de la narración, pero claro, la película era como muy experimental en este aspecto. Pero el grado de perfeccionamiento que consiguió no lo consiguió ningún film en su época. Y llegas como abrumado, como extasiado, como cansado al final de la película, como diciendo, caray, parece que he tenido como una descarga aquí como de nervios, como de emociones. Y la verdad es que la película tiene una descarga, ya os digo, emocional realmente abrumadora. La caída de Babilonia, lo que es la matanza de los hugonotes, hay secuencias bélicas realmente muy fuertes. En esta película el código Hays no existía. Ese código que se expuso en el 34, que entró en vigor en el 35, estamos hablando de prácticamente 20 años antes del código Hays. Es decir, la película tiene también secuencias violentas en las batallas, tiene secuencias de disparos, de peleas, tiene secuencias de acción propiamente dichas. Es decir, que es que Griffith en esta película se puede decir que lo crea todo. Crea las batallas, crea el cine de acción, crea los dramas emocionales, crea los finales épicos, crea el montaje en paralelo, absolutamente todo. Es decir, esta película se puede decir que Intolerancia es la madre de todas las películas. Muchos de los conceptos cinematográficos que os estoy nombrando cuando veáis la película os sonarán evidentemente de otros films. Pero es que los otros films han copiado a Intolerancia. Es decir, que es que Intolerancia se puede decir que es un resumen de todas las películas de la historia del cine condensadas en una sola, y además de una manera absolutamente ejemplar. Además es que luego fue tal el éxito a lo largo de los años que Griffith desmenuzó incluso la película, y para recaudar más dinero lo que hizo fue La madre y la ley, La caída de Babilonia, que eran los 2 capítulos digamos más potentes dentro de la película, los estrenó de manera completamente individual. Y además es que rehizo la película con nuevas secuencias. ¿Qué os suena eso de rehacer la película con nuevas secuencias? Pues muchas veces a lo que se hace hoy en día con extras del Señor de los Anillos, lo que se hizo con la Liga de la Justicia, todo eso ya lo hacía Griffith hace 100 años. No es algo nuevo, es que es algo que ya se hacía hace más de un siglo. Y reestrenó, por una parte, La madre y la ley, y reestrenó La caída de Babilonia como si fueran films independientes. Y que continuaron, evidentemente, granjeando la leyenda de la película, y que evidentemente también lo que hicieron fue dar más peso específico a lo que fue Intolerancia. En un primer montaje, David Ward Griffith expuso la película con 8 horas. Claro, un montaje brutal, como iba a estrenar una película de 8 horas. Pero luego lo redujo prácticamente a las 3 horas que hoy en día tenemos en el DVD y en el Blu-ray, que está prácticamente ya comercializado. Yo esta la tengo hace ya mucho tiempo, pero es que la versión VHS también la tenía, creo que la tengo en casa de mi madre, y también la desgasté de verla muchísimas veces. Pero claro, no era tan rica en detalles como esta versión en formato digital, en donde se han recuperado los tintados originales, donde se le ha incorporado una banda sonora nueva, incorporada ya en los años 80 por un compositor llamado Carl Davis, que además incorporó también una banda sonora para la película de 1925, El Ben-Hur de Fred Niblo, ya os digo que la tenéis aquí comentada en el canal, y que realizó una banda sonora realmente exquisita. Y que fue un reestreno, mejor dicho, sí, un reestreno de la película, creo que fue a principios de los 80, ahora mismo no me acuerdo en el qué año se reestrenó Intolerancia. Pero realmente con esta banda sonora tan exquisita le dio una nueva dimensión a toda la maravilla de imágenes que David Ward Griffith nos expuso en esta película. He querido comentar Intolerancia para lo que es este especial de 10.000 suscriptores e incorporarla, como también la incorporé, ya os digo, en ese especial que hice de mis 12 películas o mis 12 mejores películas de la historia del cine, porque Intolerancia, esta película, tiene una importancia capital. Es decir, David Ward Griffith lo es todo en la historia del cine. Si hago algún día, que a ver si lo hago, un vídeo
exponiendo cuáles son para mí los mejores directores de la historia del cine, no tengáis la más mínima duda que David Ward Griffith va a ocupar un puesto de honor. Y es que él es el padre del cine en todo lo que conocemos hoy en día. Es decir, todo lo que le debemos al cine, en lo que se refiere, ya os digo, a evolución de personajes, a puesta en escena, a la importancia de la escenografía, a lo que es la evolución de los personajes, a la presentación de los mismos, a eso de la presentación, nudo y desenlace, a lo que es el clímax, a lo que son las secuencias de acción, lo que son las batallas, a lo que es todo lo que es la planificación visual de todos los encuadres. Todo se lo debemos a David Ward Griffith. Es decir, este director, digamos que es el más importante, no el mejor, pero el más importante de la historia del cine. Hablando ya también un poquito de lo que es el reparto de la película, evidentemente pues estaba compuesto por una serie de un elenco brutal de actores en todos y cada uno de los capítulos, pero a resaltar 4 personas realmente importantes. Primero Lillian Gish. Lillian Gish fue una de las actrices más destacadas dentro de lo que fue el cine mudo. Además que luego fue una de las escasas estrellas del cine que pasó del mudo al sonoro. Lillian Gish es utilizada en esta película además como enlace o lo utiliza Griffith como un enlace narrativo entre una secuencia y otra cuando va intercalando secuencias de lo que son capítulos diferentes, porque aparece Lillian Gish en una sala completamente casi vacía, pues con un halo de luz muy tenue, como meciendo una pequeña cuna. Pero todo ello tiene un significado, y esa cuna, el significado que tiene es que esa cuna, esa cuna que Lillian Gish va manejando a lo largo de todo el metraje, que empieza la película con el plano de Lillian Gish meciendo la cuna y que lo va intercalando cuando va cambiando David Ward Griffith en la película de capítulos, es que Lillian Gish lo que representa esa cuna es la misma intolerancia. Quiere decir que ella mece la intolerancia, Lillian Gish mece la intolerancia a lo largo de todo lo que es la historia de la humanidad. Quiere decir que es el punto o hilo, por así decirlo, el punto de unión, el hilo de unión entre una historia y otra. Las historias de David Ward Griffith en esta película, las 4 historias que os he mencionado, tienen la intolerancia como crítica social y como el elemento, digamos, como denominador común. Y ese denominador común está expresado simbólicamente, ojo, solo simbólicamente, por la cuna que mece Lillian Gish. Y además es que cuando se va acercando el final, esa cuna va a ser mucho más omnipresente en el metraje de la película. Es decir, cuando las secuencias de todos los capítulos se van empequeñeciendo, Lillian Gish va apareciendo más. Y es que, claro, la intolerancia va llegando a su momento cumbre. Porque ya no solo se llega al clímax de las historias, también se llega al clímax de dicha intolerancia. Por lo tanto, se hace mucho más omnipresente la presencia de Lillian Gish. La protagonista del capítulo de La madre y la ley es la actriz Mae Marsh, que prácticamente hoy se puede decir que ha caído casi en el olvido, aunque para los cinéfilos nos suene un poquito más, que realiza además una interpretación fabulosa, y como en toda película muda, digamos que sus gestos y sus expresiones, su mirada de sufrimiento lo refleja absolutamente todo. El sufrimiento de cómo, por ejemplo, a su marido, evidentemente, pues lo capturan, cómo se lo llevan, cómo va a ser ajusticiado, todo de una manera completamente con esas injusticias sociales que os he mencionado anteriormente, cómo va a ser llevado a la horca, cómo va a ser ajusticiado, va a ser fallecido, va a ser muerto, y cómo ella lleva un grado de desesperación absolutamente formidable. Luego también tenemos a una cómica, que entonces era cómica, no era actriz, pero más de tono cómico, que es la protagonista de La caída de Babilonia, que es la actriz Constance Talmadge, que fue además una actriz, ya os digo, cómica del cine mudo, que no sobrevivió prácticamente ya al cine sonoro, y que le da, digamos, un cierto aire un tanto, ya os digo, un tanto cómico a algunas secuencias, porque además interpreta a una mujer de gran carácter, como dirían algunos hoy en día, un poco empoderada, pero que evidentemente de hace 100 años esas cosas de los empoderamientos, todo eso no existía. Y la verdad es que la película tiene un carácter marcadamente femenino en lo que es la puesta en escena sentimental que Ward Griffith hace en su película.
Y además es que quiso David Ward Griffith que sus protagonistas fueran mujeres, porque las mujeres para Griffith tenían una importancia sentimental y emocional capital en sus películas. Ya os hablaré luego de la importancia de los personajes femeninos en el nacimiento de una nación cuando la comente. Y aquí se puede decir que las tres protagonistas de la película son Lillian Gish, que hace como de representación simbólica de la intolerancia con la cuna, Mae Marsh, que es la protagonista de La Madre y la Ley, y Constance Talmadge, haciendo de la chica de la montaña, que es como se la menciona en los carteles, digamos, de lo que es la película, en los carteles de lo que eran las películas de cine mudo cuando se exponían lo que decían los actores y las actrices, y que es la auténtica protagonista de la caída de Babilonia, amén evidentemente de otros personajes de reparto como es el clérigo de Bel, como es Ciro el Grande, como es el príncipe Baltasar, como es su princesa, etcétera, etcétera, y de una gran abundancia de personajes a lo largo de los 4 capítulos. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que los 3 protagonistas de Intolerancia son 3 mujeres, para que luego digan hoy en día que las mujeres no han tenido protagonismo en el cine y que hay que darles más protagonismo. Es que hace 100 años, en una de las películas, o casi en la película más importante de la historia del cine, las protagonistas eran mujeres, realmente. Lillian Gish, además que es una de las más importantes actrices del cine mudo. Luego también, ya os hablaré posteriormente de Lillian Gish cuando comente La noche del cazador de Charles Lawton, de 1955. Otra película hermosísima y maravillosa de ver. Mae Marsh hace una interpretación absolutamente demoledora en la película. Era una actriz todoterreno. Y luego la cómica Constance Talmadge, como la chica de la montaña, que tiene unas secuencias un tanto que rozan un poco lo cómico, pero que le proporciona una energía realmente brutal. Hay una secuencia en la que ella se entera, digamos, como de la traición de ese clérigo que ha traicionado a su príncipe, porque anteriormente en la película a ella le había dado la libertad, porque Constance Talmadge, la chica de la montaña, al principio de la caída de Babilonia, de ese episodio, se puede decir que empieza siendo una esclava, el príncipe la libera. De ahí esos cambios sociales que el príncipe Baltasar impuso en Babilonia, que luego además se hace con una cuadriga, se hace con sus propios caballos, y que se entera de la traición de los clérigos, se entera de que Ciro va a invadir Babilonia, y que cómo corre con la cuadriga en secuencias absolutamente fantásticas, cómo están filmadas como si fueran auténticamente secuencias de acción, cómo con la cuadriga va con sus caballos entrando en la ciudad de Babilonia, diciendo al príncipe Baltasar que por favor que se prepare para una invasión, para una batalla. Todo eso hay que verlo realmente en Intolerancia. Intolerancia es una película majestuosa, capital, abrumadora, que es considerada, como ya os dije como en el Ben-Hur de 1925 de Fred Niblo, una de esas películas colosales, una de esas epopeyas realmente impresionantes y que además está considerada como un tesoro nacional en Estados Unidos. La película fue filmada durante 2 años, entre 1914 y 1916 prácticamente, en Los Ángeles, y además es que los decorados del capítulo de Babilonia, los decorados de Babilonia eran tan sumamente gigantescos, ya os digo, de más de 100 metros de altura y de 1,5 kilómetros de fondo, tan grandes eran los decorados, que se veían desde decenas y decenas de kilómetros los decorados. Es más, como fue tan cara la película de elaborar, luego no se pudieron echar abajo todos los decorados de Babilonia, porque ello hubiese supuesto una cantidad de dinero todavía más grande. Y prácticamente se puede decir que en Hollywood dejaron que se cayeran por sí mismos debido al paso del tiempo. Hay una película, que ahora no me acuerdo del título, que expone todo esto, lo que eran la caída de todos los decorados de Babilonia. A ver si también me acuerdo un poco de la película, la vi hace ya mucho tiempo, que se puede ver como todos estos decorados quedaron construidos como poco a poco y el paso del tiempo iba derruyéndolos. O sea, fijaos qué monumentalidad los decorados de Intolerancia, de ese episodio de Babilonia, que luego no hubo dinero en Hollywood para derribar esos decorados, sino que dejaron que el paso del tiempo fuera acabando con ellos poco a poco. Intolerancia es, pues, una de esas películas de importancia capital. 3 horas, como os expongo en la miniatura, 3 horas que estremecieron realmente al mundo. Yo creo que los espectadores de hace 100 años no estaban preparados para una película tan sumamente grandiosa como es Intolerancia. Y lo que se encontraron fue pues una película de dimensiones
tanto artísticas como de dimensiones de decorados, como en dimensiones argumentales, tan sumamente compleja, tan rica y con tantos elementos críticos con la sociedad, tan críticos también con lo que son las emociones humanas, tan críticos con lo que es conceptos como la pena de muerte, la intolerancia religiosa, las masacres y evidentemente en algunas secuencias como en la matanza de los hugonotes o en la caída de Babilonia un concepto de crítica antibelicista. Es decir, todos estos conceptos que hemos visto mil y una veces en tantísimas películas lo tenemos en Intolerancia. Intolerancia es una película que lo tiene absolutamente todo. Es una de las películas de cine mudo definitivas. Es posible que sea la mejor película de cine mudo de todos los tiempos. Seguramente lo es. Aunque muchos dicen que si Potenkin, con el montaje que Eisenstein creó, porque claro, luego también el montaje de esta película en paralelo, también evidentemente pues influyó a Eisenstein, ese director ruso también tan importante, para luego evolucionar este concepto y crear el acorazado Potenkin, esa película también tan revolucionaria en lo que fue la cantidad de planos que se incorporaron y en la continuidad de los mismos. Pero Intolerancia, eso ya es otro capítulo que os contaré de historia del cine, pero es que Intolerancia fue la película que lo comenzó todo en lo que se refiere a todos los conceptos narrativos, de puesta en escena, absolutamente todo lo creó Intolerancia. Intolerancia y el nacimiento de una nación. Y sobre todo, ese director tan importante en la historia del cine que fue David Ward Griffith. Intolerancia es una película que el concepto de... sí, por así decirlo, la definición de obra maestra se queda corta. Es decir, Intolerancia es un tesoro para la historia del cine. Intolerancia es un tesoro para los cinéfilos. Es la película perfecta que todo buen aficionado al cine tiene que tener en su biblioteca o en su videoteca sí o sí. Es la película que lo definió y lo redefinió todo en la historia del cine. David Ward Griffith e Intolerancia. Realmente he querido meter esta película dentro de mi sección Historia del cine, porque esta película, más que ninguna otra en la historia del cine, es historia. No solo es un tesoro nacional, es que es historia de lo que es historia del arte. Es decir, esta película, y ya para finalizar, os diré que en el momento de su estreno muchos intelectuales la compararon artísticamente con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Es decir, fijaos la importancia, la monumentalidad y el grado de composición artística que tiene Intolerancia. Es una película que debía estudiarse en todas las escuelas de cine. La complejidad de la composición de sus encuadres, la riqueza de los mismos, lo que es el concepto de puesta en escena, lo que es el concepto de evolución de personajes. Intolerancia es un antes y un después en la historia del cine. Se puede hablar prácticamente en la historia del cine de las películas que se hicieron antes de Intolerancia y las que se hicieron después de Intolerancia. Esta película es una de las más importantes de la historia del cine. Os la recomiendo encarecidamente. Espero que os haya gustado este especial de los 10.000 suscriptores del canal con una película importantísima, que yo creo que junto con Ciudadano Kane, con películas como Lo que el viento se llevó, como Los mejores años de nuestra vida, como Lawrence de Arabia, como 2001 Odisea del espacio, como El Padrino, merece estar entre las mejores de la historia, porque esta película fue la que lo creó todo. Todo lo creó Intolerancia y todo lo creó David Ward Griffith. Espero que os haya gustado este especial de Historia del Cine de 10.000 suscriptores. 3 horas que estremecieron al mundo. No habrá ninguna película tan grandiosa como Intolerancia. Ni la hay ni la habrá jamás. Esto os lo aseguro y además os lo expongo de hecho. Cuando hayáis visto estas 3 gloriosas horas, me comentáis, porque realmente es una película absolutamente brutal. Espero que os haya gustado este especial de Historia del Cine, especial de 10.000 suscriptores, que aquí en la caja de comentarios me comentéis todo lo que queráis sobre esta película, si la habéis visto, como si no. Yo os digo que os puedo dar mucha información de este film, porque además es una de las películas más importantes que se han filmado jamás. Incluso más de 100 años después, esta película tiene todavía conceptos tan modernos y tan contemporáneos que son absolutamente visibles en cualquier película de hoy en día. Intolerancia lo es todo en la historia del cine. Si yo tuviese que definir la historia del cine en una sola palabra, sería esta: intolerancia, debido evidentemente a la película y a su director David Ward Griffith, realmente incuestionables. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.